capítulo 6, el pasaje que yo le llamo Mamita querida. El Señor y mi señora me es testigo que llevo como 3 semanas intentando prepararme para este pasaje y no estoy del todo preparado. Y este pasaje y los que se vienen. ¿Por qué? Porque tenemos una mala costumbre nosotros con la Biblia, que a veces es simplemente porque a veces no la leemos con detenimiento, no nos ponemos a estudiar, no consideramos realmente todo lo que implica. Donde leemos las cosas a las apuradas y seguimos de largo, y algunas cosas más para aquellos quienes llegamos en el camino del Señor bastante tiempo, y más todavía aquellos que estamos con el Señor desde la niñez. Nos hemos hecho hemos creado en nuestra mente una versión esterilizada de algunas historias de la Biblia, como por ejemplo ahora nos acercamos a varios capítulos en los cuales se describe también el relato del diluvio y el arca de Noé, ¿no? Entonces es una de las historias más fue la que vieron el domingo pasado los niños, ¿no? Y hemos un poco esterilizado algunas de estas historias. Decimos, bueno, qué lindo el barquito y los animales y toda la historia, que para el contexto de los niños muchas de esas cosas están muy bien. Pero a veces cuando somos adultos no maduramos tampoco de ver más allá de eso, ¿no? Y entonces muchos de estos pasajes realmente se vuelven desafiantes. Yo ni siquiera vamos a llegar hoy a ver el arca de Noé, pero sí vamos a ver el contexto previo y cómo llegamos hasta ese punto. Y bueno, hermanos, leamos la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 12. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Padre, en este pasaje, Señor, al cual nos acercamos hoy con tanta pesadumbre, Señor, por las palabras, por lo que dice, Señor, hasta por tantas preguntas que nos puede hacer surgir, Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú, Padre, nos hables, Señor, nos confrontes, nos ayudes, Señor, a meditar en el estado hasta terrible, Señor, podríamos decir, de la humanidad y cuántas cosas, Señor, a veces suceden en nuestro corazón también hoy en día. Padre, ayúdanos a no creernos que nosotros escapamos de la realidad de lo que habla este pasaje, sino, Padre, ayúdanos a ver cómo esto también forma parte de nuestra realidad hoy en día. Bendice, Señor, tu palabra y también incluso todas aquellas cosas que ni siquiera darían el tiempo hoy, Señor, para meditar y para profundizar. Te ruego, Señor, que obres, Señor, en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, todos sabemos, y estos pasajes de Génesis, desde la caída, quizá algunos sienten que estoy
me estoy repitiendo a mí mismo una y otra vez y hablo de lo mismo, y es porque la palabra de Dios se repite una y otra vez y habla de lo mismo, y en parte es porque nos habla de lo mismo en cosas y en situaciones donde nosotros necesitamos meditar una y otra vez para llegar a comprender la profundidad y la gravedad de algunas cosas. Entonces, una y otra vez, desde el pasaje de la caída en Génesis 3, venimos sonando la trompeta, venimos dándole al bombo de que vivimos en un mundo caído y roto por el pecado, y un mundo donde las cosas no funcionan bien. Todos sabemos que esta vida no es fácil. Todos sabemos que este mundo se ha corrompido, que este mundo es corrupto, que este mundo, en un mundo en el cual hay maldad. Y muchos de nosotros nos encontramos con situaciones a veces, algunas que nos pegan de cerca, otras que de lejos, pero todas nos llevan a meditar desde cuando escuchamos de guerras y de atrocidades lejanas con personas y en contextos que no conocemos, hasta cuando nos pega en situaciones muy cercanas a nuestra vida, quizás cuando alguien cometió alguna atrocidad contra mí o contra mi familia, y quizá nos choca esta realidad que vivimos en un mundo completamente destruido. Y luchamos con problemas en nuestra familia que parecen no tener arreglo, luchamos con incertidumbre quizá económica que desgasta nuestra fe, luchamos con relaciones rotas o con relaciones que están en una constante tensión que parece que si hacemos un mal movimiento eso se va a romper para siempre. Y también vivimos en una sociedad que cada día parece más egoísta, más violenta, más lejos de Dios y de todo lo que se le puede llamar bueno. Y a veces eso nos puede llevar a preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Será que Él ve todo esto? ¿O será que toda esta situación es así? ¿Será que, como dice este pasaje, ya vamos a ir a eso, pero parece que hay mal todo el tiempo y Dios simplemente lo ignora? ¿O Dios elige mirar hacia un costado? Y esas preguntas nos las solemos hacer cuando nos sentimos víctimas de esa profunda maldad. Cuando a veces no nos preguntamos mucho eso es cuando nosotros estamos participando de esa maldad. Y ahí no solamente desearíamos, sino que hasta actuamos como si Dios sí estuviera mirando por otro lado. Cuando soy yo el que lastima a otro, cuando soy yo el que miente, cuando soy yo el que traiciona, cuando soy yo el que actúa egoístamente, cuando soy yo el que se deja seducir por el pecado y le doy riendas sueltas a esos sentimientos, actuamos como si Dios no estuviera ahí. Y quizás desearíamos que Dios no estuviera ahí. Y acá nos encontramos en un pasaje muy fuerte, el comienzo de este Génesis 6, la antesala y que nos prepara el contexto para una decisión tremendamente drástica de parte de Dios, que es condenar a la humanidad con un diluvio que arrasaría con todo. Pero es importante no avanzar justamente, no saltar a que de repente era todo malo y vino el diluvio, sino ver dónde estaba Dios en medio de todo esto, dónde estaba Dios antes de que surgiera esto. Y ver también cómo en medio de un mundo perdido donde sucede todo mal en todo tiempo, vemos que Dios también busca abrir un camino de gracia para cumplir su promesa, para mantener su promesa de esperanza. Esta esperanza de la cual cantamos hoy, una esperanza en la vida, pero también en la muerte. Entonces, quisiera que contemplemos hoy esta realidad de que nuestra sociedad, nuestro mundo, nosotros vivimos en la corrupción total. Nuestro mundo y nosotros vivimos en la corrupción total. Vimos el lunes pasado en la última clase ahí que tuvimos de membresía, vimos una enseñanza, una doctrina en la cual también nosotros creemos que hay mucha gente que la niega, pero que nosotros la vemos clarito en la Escritura, y este quizás es uno de los primeros lugares donde esto se hace evidente, esto que hemos llamado la corrupción total del hombre o la depravidad total del hombre. Y este pasaje básicamente lo describe a la perfección. Vemos un pasaje donde se nos describe al hombre que se corrompe una y otra vez. Lo vemos, miren, desde el comienzo, pero principalmente después al final se empieza a enfatizar esto una y otra vez. Dice en el versículo 5 que era mucha la maldad sobre los hombres y que la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal siempre. Y que después también en el
En el versículo 11, una y otra vez repite, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Entonces vemos que este es un contexto, es un momento donde la corrupción está en todos lados, pero en los primeros versículos nos da algunos indicios, nos da algunos recordatorios de cómo es que también se da esta corrupción. Y acá tenemos que caminar lentamente por los primeros 4 versículos que son de estos con los que he luchado bastante. Y he leído libros, he escuchado clases de teología en internet y sigo todavía ahí preguntándome con muchas dudas al respecto. Y nuestras traducciones ahí en español a veces pareciera que quizá no ayudan mucho en que podamos entender un poco las complejidades de esto. Pero miren, dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Y enseguida aparece Dios, dice, entonces Dios dice, mi espíritu no va a luchar más contra la carne de los hombres. O sea que hay algo acá que nos pareciera decir que esto, que si nosotros lo leemos así nomás, parece algo normal, ¿no? Que hay hombres que toman para sí mujeres y que tienen hijos. Más casi uno diría, bueno, ¿no fue acaso el mandamiento que Dios le dio ahí en el huerto del Edén, que fue, bueno, sean fructíferos y multiplíquense y llenan la tierra? ¿No estaban simplemente cumpliendo con el primer mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra? Porque es que de repente Dios se ve completamente frustrado. Bueno, y esto tiene que ver con quizá una de las cosas más, uno de los pasajes más extraños de la Biblia quizá, que es, ¿por qué habla que los hombres tuvieron hijas, pero después usa esta frase de los hijos de Dios? Y los hijos de Dios es usado de una forma completamente diferente a que ahora nosotros, los del pueblo de Dios, somos llamados hijos de Dios. Esta frase en hebreo, los hijos de Dios, solamente se usa en hebreo, solamente se refiere en plural en hebreo a otros contextos. Lo vemos en Job, lo vemos en Salmos, lo vemos en diferentes lugares, cuando Dios está hablando de seres espirituales, principalmente aquellos que forman parte del consejo o el concilio divino. ¿Se acuerdan en Job capítulo 1 cuando Dios está ahí, cuando Él estaba reunido con los hijos de Dios? Y nos está hablando en ese primer capítulo de un contexto, algo que Job no conocía. Nos está hablando de quizá la escena, la antesala del trono de Dios, donde Dios se reúne con estos seres espirituales. Son los hijos de Elohim, son los hijos de Dios, aquellos que Él ha creado, pero que estaban delante de Él y empiezan a tener como estas conversaciones sobre lo que ellos habían visto al salir a recorrer la tierra. Y entre ellos se presenta ¿quién? Satanás. Entonces, esta expresión en los diferentes lugares que aparece en la Biblia, por más que nosotros al pensar en el Nuevo Testamento, nosotros escuchamos Hijo de Dios y pensamos en que simplemente se refiere a aquellos que está todo bien con Dios. Pero en el Antiguo Testamento y en hebreo específicamente, hacen varias ocasiones referencia no solamente a seres espirituales, pero ni siquiera a seres espirituales con los cuales está todo bien con Dios, digamos, a los ángeles. Entonces, básicamente en la historia de la interpretación de este pasaje hay dos formas en las que esto se ha entendido. Y yo no estoy completamente seguro de ninguna de las dos, por eso les presento las dos opciones y ninguna de las dos nos va a complicar mucho la vida con el punto de este pasaje, lo cual eso es bueno, pero ya que estuve tanto tiempo trancado en esto, les resumo algunas de las conclusiones a las que vengo llegando. En la historia de la interpretación, algunos también han entendido que esto de los hijos de Dios, ¿se acuerdan que nosotros venimos hablando mucho de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente? ¿Por qué? Porque en Génesis 3, 15 y 16 está esa primer promesa de Dios de enviar a un descendiente, una simiente de la mujer que iba a confrontar a la serpiente y que le iba a aplastar la cabeza, quien tentó a la mujer y por quien también se introdujo el pecado. Y este pecado que ahora estaba como esta bestia, como este animal a la puerta, ¿se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Buscando dominarnos, iba a venir un descendiente de la mujer que pudiera venir para pisotear a la serpiente, pero que también la descendencia de esta serpiente iba a estar en constante conflicto con la descendencia de la mujer. Y ahí vemos también, ¿no?, cómo hubo conflicto entre Caín y Abel y cómo pues también hubo conflicto entre los descendientes de
de Set, de Set, se me empiezan a mezclar los nombres entre los hijos de Noé y los de Adán, ¿no? Entre la simiente de Set, que se nos empieza a dar ese linaje también a través del cual vendría mismo Noé, o también los descendientes también de Caín, que tenemos también toda una descendencia ahí en la cual vemos que solamente sigue habiendo muerte, sigue habiendo destrucción, y después también los descendientes de Adán a través de Set, aquel que vino a tomar el lugar de Abel, por quien vendría también el linaje de la mujer. Todo esto para decir que claramente en estos primeros capítulos de Génesis se está contrastando, se está poniendo en contraste todo el tiempo lo que es la descendencia de Caín con la descendencia también de la mujer a través del cual vendría la promesa. Y cómo estas descendencias estarían constantemente en oposición y en lucha los unos con los otros. Entonces algunos entienden que cuando habla de los hijos de Dios se refiere a esta simiente de la mujer de quien vendría este enviado de Dios para pisotear la cabeza de la serpiente. Y que la razón por la cual Dios se molesta mucho, y no solamente se molesta, se decepciona también de su creación, es porque estos hombres se mezclan con las hijas de las mujeres y se empiezan a mezclar estas dos simientes. Ese es un entendimiento. El otro, como yo les decía, esta frase de los hijos de Dios sería, si realmente lo entendemos como los descendientes de Set, sería la única vez en la Biblia que se refiere a seres humanos de algún tipo de linaje. Cuando se habla de los descendientes de Set, nunca en otro contexto claramente se habla como ellos, como los hijos de Dios. Al contrario, se habla de ellos como la simiente de la mujer. Entonces quizá, de vuelta, para mí es un tema que el Señor sabrá, pero me inclino un poquito más para pensar que realmente estamos frente a algo que no podemos comprender, pero que está escrito que de alguna manera, sí sabemos que estos seres espirituales, está lleno de ejemplos, y principalmente en estos primeros capítulos de Génesis, donde en repetidas ocasiones interactúan físicamente con los seres humanos. El primer ejemplo ya lo vimos, Génesis 3. La serpiente, este ser espiritual que ahí toma forma de serpiente e interactúa con la mujer y le causa la caída. Pero después vemos también ecos de esto. Si vemos unos capítulos más adelante, en Génesis 19, tenemos una historia que también la enorme cantidad de paralelismos que tiene con la historia esta y del diluvio no tiene fin, que es la de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En una viene la destrucción por la inundación y en otra viene la destrucción por fuego. Pero en ella también aparecen seres espirituales que vienen, que se introducen, que van en busca también de los justos. Hay un montón de paralelismos que no necesariamente es que estamos hablando de la misma historia o de algo similar, pero sí de varias otras presentaciones en las cuales estos mensajeros, estos seres espirituales, estos hijos de Dios van y tienen interacciones con otros hombres. ¿Y se acuerdan una particularidad que se relaciona con Génesis 6 en la historia de Sodoma y Gomorra? Acá son estos hijos de Dios que quieren tomar para sí mujeres y en Génesis 19 se da la inversa. Aparecen los hombres completamente corrompidos ahora pidiendo apropiarse de estos seres que ellos habían reconocido que eran diferentes, que no eran personas, no eran hombres, no eran mujeres comunes y corrientes. Pero explícitamente nos habla de una depravación terrible en la cual ellos pidieron apoderarse de ellos para violarlos, básicamente. Si me permiten ser así explícito. También un pasaje que nos deja completamente perplejos, pero que nos habla de cómo, una y otra vez, el versículo 5, cómo el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo y perverso, maldad. Entonces, mi intuición, y no dejo de reconocer que este es un pasaje muy complejo y que perfectamente puede tener otra interpretación, es que estos primeros versículos en los cuales vienen estos hijos de Dios y de vuelta vemos el mismo patrón de Génesis 3, los hijos de Dios, pero inverso, porque en Génesis 3 es la mujer quien es tentada y quien ella ve el fruto y ve que era bueno y agradable y quien lo toma, y acá vemos que son los hijos de Dios quienes ven a la mujer y la ven como agradable a los ojos y la toman para sí. Pero es un recordatorio que ya lo vimos en Génesis 3, como en la maldad humana, también en la maldad tiene un origen que es espiritual.
Y hoy en día nosotros también podemos saber que sí, nuestros corazones, nuestras intenciones, nosotros mismos también somos corrompidos por los deseos de nuestro corazón, como estamos viendo y como hemos visto en las predicaciones de Gabriel en Santiago, como somos tentados de los deseos de nuestro propio corazón. Pero también hay una corrupción del hombre que viene a través de cómo en este mundo se ha mezclado y se ha metido la influencia espiritual que ha venido a mezclarse con el hombre. Y esto ha producido algo terrible. Entonces, como la corrupción, como vivimos en un mundo que está bajo la corrupción, una corrupción cósmica y total, una corrupción completa, tanto del mundo físico, del mundo humano, pero también del mundo espiritual. Y cómo también la corrupción espiritual termina influyendo en la corrupción total del hombre. Y esto nosotros lo sabemos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros no escapamos de nuestra responsabilidad por nuestro pecado. Pero es interesante que en Efesios capítulo 2, cuando Él está hablando de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice que todos nosotros estábamos, y la mayoría yo diría sin ser conscientes de ellos, sirviendo a ¿quién? ¿Se acuerdan? Al príncipe de este mundo. Completamente sometidos, y muchos que jamás en su vida pensarían que se metieron en cuestiones espirituales, pero dice que absolutamente todos los que estaban muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados, vivían obedeciendo al príncipe de este mundo que tiene potestad sobre las tinieblas. Entonces, vemos cómo estamos en un punto en el cual venimos viendo, ¿no? Vimos en el capítulo 4 la descendencia de Caín, que terminó con ese hombre que cantaba, que dio ese poema hablándole a su mujer, hablando de cómo él mató a un hombre y cómo nadie se meta con él porque iba a haber venganza y solamente venganza en un mundo de muerte. Y ahora vemos también cómo después el resultado es una rebelión total que no tiene límites. Una rebelión que no tiene límites en ningún tipo de, ni siquiera de pensamiento. Miren después, como dice ahí, en el versículo... en el versículo 5 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces vemos que hay una maldad total, no solamente de hecho, pero de pensamiento y de intenciones del corazón. Y acá, por eso es que hablamos de la depravación total del hombre. Porque todos nosotros por fuera de Dios y también bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia de los seres espirituales que no quieren que nosotros tengamos ningún tipo de acercamiento a Dios, dice la palabra de Dios que el mundo estaba yendo en una dirección donde solamente había maldad, donde solamente todos los pensamientos eran para hacer lo malo y las intenciones del corazón eran hacer lo malo. Y eso ¿no describe nuestro mundo hoy en día también? Yo entiendo que Dios, por su gracia, hay un concepto del cual le llamamos la gracia común. Él nos permite todavía experimentar un montón de cosas buenas. Él nos permite experimentar el amor, Él nos permite experimentar incluso personas que hacen buenas obras, que hacen un montón de cosas. Pero eso es en medio de un contexto donde Dios está poniendo su mano de gracia para sostenernos. Y para que no todo se venga completamente, no seas destruido. Y eso también es una buena antesala de justamente lo que termina haciendo Dios al respecto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? Bueno, Dios está ahí viendo esta maldad. Y el mal, tenemos que entender que el mal no es solamente social, el mal no es solamente que la sociedad está mal, no solamente está ahí afuera. El mal no solamente está en aquellos que hacen cosas malas, el mal también está adentro, está en nosotros. Y también hay poderes espirituales que corrompen y que no debemos ser ingenuos ante la realidad del mal en este mundo. Y esto lleva a esta maldad, como decíamos en el versículo 7, de que estamos completamente corrompidos todo el tiempo y en lo profundo. Ya lo vimos ahí en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 11 y el 12. Es interesante todo lo que repite. ¿Vieron todo lo que repite? Miren, miremos
El versículo 7 dice, entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, lo vuelvo a decir, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces vemos 4 veces la palabra de algo que sabía, de que la tierra y la gente y la persona y la tierra se había corrompido y cómo estaba todo lleno de violencia. Ahora, en medio de esto, ¿cuál es el corazón de Dios en medio de esto? ¿Qué nos imaginamos a Dios? Sabemos que el resultado de esto es que viene un juicio. Dice ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios? Cuando llega una situación límite en la cual dice, ¿sabes qué? Voy a tener que destruir todo. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a Dios? Su gracia es infinita. Su gracia es infinita. ¿Qué más decían? Tristeza. Bien, tristeza es lo que describe el texto, ¿no? Y después nos habla de la gracia. Dolor. Pero esto es interesante porque cuando nosotros pensamos, solemos pensar y hablar en el juicio de Dios. ¿Cuál es el primer concepto que aparece antes que no está acá en el texto todavía? La ira de Dios. Y esto es importante, que a medida se va desarrollando en todas estas historias, cada historia que viene es casi como una repetición de conceptos de las anteriores, pero nos va ampliando y nos va complementando la revelación que tenemos de Dios. Qué interesante es que en un contexto donde Dios va a juzgar al mundo, la forma en la que describe cómo es que Dios llegó a la decisión de juicio no fue a través de la ira, sino fue a través de una profunda tristeza. Dice, varias veces dice, le pesó a Dios la creación. Le pesó a Dios ver esto y le entristeció. Dice ahí en el versículo 6, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió profunda tristeza en su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos maldad alrededor nuestro, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué reacciones tenemos nosotros? Tenemos nosotros reacciones de, si alguien peca contra nosotros, enseguida de enojo, de ira, ¿no? Enseguida nos vienen estos deseos de querer salir nosotros a hacer justicia. Queremos nosotros salir a buscar que alguien, incluso venganza a veces buscamos. O si no la buscamos, por lo menos es la intención de nuestro corazón, que pueda llegar a haber venganza, que le den su merecido. Sentimos nosotros cuando alguien peca contra nosotros, y quizás a veces cuando alguien peca contra nosotros sentimos tristeza, pero ¿por quién? Por nosotros mismos. Sentimos autocompasión. Pero el Señor, en este carácter tan perfecto que Dios tiene, Él ve su creación y Él le pesa en el corazón haberlo creado porque ve la situación de cómo hay solamente maldad, todo el tiempo todo está lleno de violencia, solamente hay muerte. Los creé hace unas pocas generaciones atrás, les di todo lo que podían llegar a necesitar. Y me rechazaron. Rechazaron la oferta de comer día tras día del árbol de la vida. Y fueron tras su propia manera de vivir, fueron tras la traición, fueron tras el engaño, fueron tras la muerte, fueron tras la venganza. Y a Dios le pesó en el corazón porque vio la miseria en la que la humanidad se estaba sumergiendo. Entonces, para vos y para mí, primero es que os sepas, cuando Dios ve el profundo pecado de tu corazón, sí, Dios es un Dios santo, justo, Dios es un Dios con una ira que es diferente a la del hombre. Entonces, la ira de Dios y el justo juicio de Dios viene también a través de su profunda tristeza de cómo ve que se han transformado nuestras vidas. Cuando vos pecás, no veas un Dios ahí que está pronto ahí para castigarte, para darte un latigazo, para ver cómo Él puede hacerte sufrir.
Mira un Dios que sí, llegará un momento del juicio final en el cual Él pondrá un fin a todo pecado y a toda maldad, pero la razón por la cual estamos acá miles de años después, todavía con la posibilidad de recibir gracia, es por este Dios de gracia y de perdón que su reacción frente al pecado es una profunda tristeza porque no nos quiere ver así. No nos quiere ver así. Entonces, ¿qué es lo que termina? Vemos este corazón dolido de Dios, pero esta decisión de actuar. ¿Y qué es? ¿Cómo es la manera en la que Él actúa? Esto también es interesante, porque acá es donde ya vamos enseguida al diluvio y nos acordamos, ¿no?, de los dibujitos del arca y todo. Y nosotros vemos una postura muy activa, un juicio muy activo de parte de Dios, diciendo, ¿sabes qué? Voy a destruir con todo. Se van a morir todos acá. Pero recordemos, por eso es tan importante tener siempre presente el relato de la creación. ¿Se acuerdan? Cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios, ¿se acuerdan cómo describe cómo es que Él hace surgir un espacio seguro para que el hombre y la mujer y toda la humanidad puedan habitar en paz y en relación con Él? Dice que Él separó las aguas y al separar las aguas hizo emerger la tierra seca. Y Él describe que había aguas en el mar y aguas en lo profundo y aguas también en el cielo. Describe como esta bóveda, llama la palabra de Dios, en las cuales había aguas por encima que lo contenían todo. Y la creación es este acto de Dios comenzando a poner orden en un mundo de caos. Ese fue el mensaje cuando vimos Génesis 1. La palabra de Dios trae orden en un mundo de caos. Entonces, sin la mano de Dios que empieza a traer orden en este mundo, vivimos en medio del caos. Entonces, miremos cuál es el juicio de Dios que Él va a ejercer ahí en el versículo 6. Dice, entonces borraré de la faz de la tierra, estoy leyendo acá, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, y empieza a nombrar, básicamente de manera inversa, el orden de la creación, porque me pesa haberlos hecho. Entonces, lo que está describiendo Dios acá es un acto de decreación. ¿Y qué es el diluvio, que veremos después en los próximos capítulos, sino un Dios que Él puso su mano para traer orden en este mundo y dicen, ustedes que solamente me rechazan y solamente buscan el mal y la perversidad y todas las intenciones de su corazón están completamente decididas en hacer el mal, yo los entrego al caos del cual salieron y al cual ustedes mismos se están dirigiendo. Y este Dios que puso su mano para separar las aguas, quita su mano y las aguas se vienen a volver a cubrir este mundo. Claramente hay un espejo, hay un paralelismo entre lo que estaba pasando en Génesis 1 con lo que va a pasar en estos capítulos, donde nuevo Dios hace surgir en la tierra seca y el lugar donde puede florecer la vida y el orden y la comunión con Dios y la verdadera vida y la vida eterna, y ahora donde el hombre empieza a rechazar a Dios y a buscar la muerte y el caos, y Dios dice, está bien, si ustedes lo que quieren es caos, van a tener caos, voy a remover mi mano y estas aguas que yo sostengo para separar todo esto van a venir sobre ustedes. Y esto es exactamente lo que Pablo describe en Romanos 1. ¿Se acuerdan alguna vez que hemos estudiado Romanos 1? Donde en Romanos 1 dice exactamente cómo se revela acá sí, la llama ira de Dios. ¿Cómo es que se revela la ira de Dios? Versículo 18 dice, pero Dios muestra, lo estoy leyendo en la NTV acá, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues de la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo, y ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios.
Es cierto, ellos no conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales y de cuatro patas y de reptiles. ¿No suena algo? ¿No hay un eco acá que Pablo está haciendo a todo este? ¿No está viendo acá las consecuencias del pecado y cómo ya se empiezan a desarrollar desde Génesis hasta el día de hoy? El hombre que rechaza a Dios se cree sabio en su propia prudencia. El hombre que rechaza ser la imagen de Dios y busca otras imágenes a las cuales adorar. Y qué tremendo, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que el hombre busca adorar? Dice, ídolos con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Lo mismo con lo cual Dios había llenado la creación, sobre la cual el hombre y la mujer tenían que gobernar. Versículo 24. Acá. Entonces Dios los abandonó o Dios los entregó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y ahí sigue describiendo cuáles son esas cosas vergonzosas en su corazón. Entonces, ¿qué es tremendo? El entonces Dios los abandonó es la primera acción que describe Romanos 1 acá, después de decir Dios muestra su ira o Dios revela su ira. Entonces, ¿cómo es que Dios revela y muestra su ira en este mundo antes del juicio final? Lo hace al entregar a la gente a las consecuencias de su propio pecado. Lo hace quitando su mano de protección, su mano de orden, su mano de gracia, su mano de misericordia. Y dice, está bien, los voy a entregar a las consecuencias de su pecado. ¿No es eso lo que estamos viviendo nosotros hoy? Y es exactamente lo que pasaba acá en Génesis, la forma en la que él va a ejercer su juicio. Dice, bueno, yo traje orden, yo traje paz, traje armonía, creé un lugar seguro para relacionarme con ustedes y para que ustedes se puedan relacionar los unos con los otros, la tierra seca, donde podían habitar toda la creación. Separé las aguas. Y ahora al quitar mi mano, las aguas van a llenarlo todo. Y va a volver el caos del cual yo había traído orden. Y por eso a lo largo de toda la Biblia, las aguas son una descripción constante que hay a lo largo de toda la palabra de Dios sobre las aguas del caos, de la muerte, de la destrucción. Los salmistas todo el tiempo hablando de porque las aguas me rodean, las aguas me llegan hasta el cuello y siento que me ahogo. Siento también la imagen de Jesús en medio de la tormenta más de una vez y Él calmando la tormenta, recordándole a sus discípulos cómo Él es el que tiene control en medio de un mundo de caos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy nos acostumbramos, queremos viajar, queremos cruzar un río, tenemos botes grandes, queremos cruzar continentes, nos tomamos un avión, no pasa nada. Pero en ese entonces subirse a un barco y estar a la deriva era una de las cosas más terribles, que más podían llenar a alguien de miedo. Porque uno perdía el control en medio de una tormenta y no podías saber a dónde ir. Tenías casi una muerte asegurada. Y entonces estas ideas del agua, del caos que vienen y que lo llenan todo, es terrible. Y por último, tenemos dos personajes acá, ¿no? Me lo salté un poquito a propósito. Pero bueno, vamos a ver. Primero se muestra la gracia de Dios. Vemos ahí en el versículo 8, la irrupción de la gracia. ¿Qué nos dice en el versículo 8? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y ahí nos habla de las generaciones de Noé, que era un hombre justo, perfecto ante sus contemporáneos. El domingo que viene, cuando comencemos a ver la historia de Noé, vamos a ver por qué Noé era un hombre justo y cómo es que pudo ser justo y por lo tanto, cómo es que nosotros debemos ser justos. Pero acá lo que sabemos es que él, antes de poder ser reconocido como justo, él halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aquel que su nombre, si se acuerdan de la genealogía que vimos el domingo pasado, significaba descanso. Porque Él nos traerá descanso en medio de este mundo de muerte, dijo ahí el Padre. Pero Noé halló gracia en medio. Y Dios iba a usar a Noé, nosotros que ya conocemos el diario del lunes,
y usar a Noé para que igual toda la creación no fuera destruida y pudiera retomar un nuevo linaje que siguiera el linaje de la mujer, la simiente de la mujer, para que pudiera venir aquel que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero en esta idea también, aparece esta idea también tan interesante. Me salté un versículo. ¿Cuál era? Me salté el 4. Dice, y otro de estos pasajes complicados. En estos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes, nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Esa es la NTV. A ver cómo lo dice acá la otra. Había gigantes en la tierra de aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Bueno, y es tardísimo, así que vamos a terminar. Esto, versión de 2 minutos sobre mis hallazgos y semanas viendo a ver qué hacemos con esto. Entonces, de vuelta, hay muchas interpretaciones y claramente todas tienen sus argumentos. Inclinándonos por esta idea, porque aparte acá lo vuelve a repetir esta idea de los hijos de Dios que se unen a las hijas de los hombres, y el autor da una clara conexión entre esto y esta idea de los gigantes. Acá en la NTV habla de los nefilitas, pero esto es una cuestión porque en la historia de las traducciones se hizo una costumbre de no traducir esta palabra. Los nefilitas simplemente significan los caídos, que también nos puede sonar de alguna otra cosa, ¿no? Pero también se los describe como gente, como los grandes, los caídos. De ahí surge esta idea de que son gigantes. Y comienza a partir de acá un hilo narrativo donde en varios lugares comienzan a aparecer algunos gigantes en la Biblia que siempre aparecen en directa oposición a los planes redentores de Dios. Hay por lo menos 3, hay más, pero hay por lo menos 3 claves. ¿Cuándo es la segunda vez que aparecen unos gigantes mencionados bastante importantes en esta idea del linaje que viene de parte de Dios para establecer el propósito de Dios? Antes que eso. Eso es uno de los ejemplos, pero hay otro antes. Cuando ganaron la tierra. Cuando fueron a explorar la tierra. Cuando fueron a explorar la tierra, ellos vienen 10 con un reporte negativo y dicen, no vamos a poder porque tenemos gran oposición y hay en esa tierra gigantes. Bien. Hay en esa tierra gigantes. Después vuelven a aparecer, ahí sí, con David y Goliat. Antes de eso, en los primeros capítulos, de vuelta, es para lo que no tenemos tiempo ahora, que ya no me di cuenta que eran 2:20, pero hay también otras líneas que aparecen un poco antes, pero básicamente no hay grandes pueblos de estos gigantes. Son excepciones que aparecen cada tanto. Es más, para el tiempo de David, solamente había registro de ellos entre los filisteos. Y los filisteos, también, su dios principal, ¿saben forma de qué tenía? De serpiente, de dragón. Interesante. Y eran aquellos también que vivían ahí, también los filisteos eran un pueblo bien portuario que vivía ahí, siempre a las orillas del mar, y bueno, había muchas cosas ahí que tenían que ver también con el tema de las aguas. Pero después también aparece David como aquel que viene siendo parte del linaje de la mujer, y vence al gigante que aparece en constante contraste o parece siempre identificado como esta simiente de la serpiente que viene siempre en oposición al linaje que va a traer liberación, y David lo vence. Y hay una última aparición en la Biblia que a partir de ahí no vuelven a aparecer nunca más, que es cuando David está por morir y hace una descripción de los grandes logros de David, y dice que David y algunos de sus valientes derrotaron a los últimos gigantes que quedaban en la tierra. Y después de eso no hubo más. Y ahí en este juego que hacen ahí los autores bíblicos, nos preguntamos, bueno, ¿no hubo más o apareció alguno después? Y después aparece la verdadera simiente de la mujer. Aparece Jesús, quien finalmente se enfrenta con el verdadero gigante que todos nosotros tenemos y a quien también apunta la famosa historia de David y Goliat.
La historia de David y Goliat no es para que vos y yo salgamos ahí llenos de fe a salir a enfrentar nuestro gigante, el gigante de la tristeza, de la depresión, el gigante de los problemas. Es para recordar que el Señor ha provisto a alguien, mientras nosotros estamos ahí muertos de miedo, como el pueblo que iba a ser completamente vencido por un gigante a que nosotros no podemos vencer, que es el gigante del pecado, de Satanás, de la muerte. Dios envió a alguien, al único que podía realmente vencer sobre estos gigantes. Dios envió a aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente una vez y para siempre. Y es muy interesante, y acá hay varias de estas cosas que también de este pasaje que me dejan con muchas preguntas. Dice que estos gigantes, descendientes completamente pecaminosos, vuelven a aparecer después del diluvio. ¿No era que el diluvio iba a acabar con todo? ¿Y qué hacen estos gigantes después del diluvio? No les voy a contestar esa pregunta. Pero creo que sí nos debe dejar meditar en las verdades que esto nos enseña sobre la terrible situación de nuestro corazón y cómo vivimos en un mundo espiritual en el cual nosotros nunca dejamos de ser responsables por nuestro pecado, pero sí somos fuertemente influenciados por Satanás, por los demonios, por cómo Él quiere hacernos caer y quiere arruinar nuestra vida y cómo Él anda merodeando buscando a quién devorar. Pero tenemos un Jesús, un verdadero y mejor Noé, quien nos vino a traer el verdadero descanso, quien venció sobre el verdadero gigante de la muerte y la destrucción y del pecado, quien aplastó la cabeza de la serpiente y en quien si nosotros nos unimos a Él y nos refugiamos en Él, spoiler para el que viene, si nos refugiamos unidos en Él, podemos hallar verdadero descanso y huir también del caos que trae nuestro pecado y toda la destrucción que el pecado trae en nuestra vida. Entonces, hermanos, discúlpenme por una de las predicaciones más confusas que hayan escuchado en estos últimos años. Pero, bueno, el Señor en su gracia hará que algo les quede. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y Padre, aunque todavía quedan tantas preguntas, Señor, sin responder de este pasaje y tantas cosas más en las que podríamos profundizar, Señor, gracias porque nos podemos centrar en esto, Señor, que en medio de corazones que tenemos que reconocer que nuestros corazones en tantos momentos fuera de ti solamente buscan la maldad, el pecado y la rebelión. Señor, tú has abierto un camino. Tú has enviado a alguien que nos traería verdadero descanso. Tú has enviado a alguien más justo que Noé. Tú has enviado a aquel en quien está la verdadera salvación y ha sido solamente por medio de tu gracia. Por esa gracia que nos alcanzó antes de que nosotros pudiéramos hacer absolutamente nada. Tú nos alcanzaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.